Esta actividad propuesta se hace en el marco que anuncia el flyer y que dice derecho a la alimentación, cambio climático y acuerdos regionales. Los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas vinculados con el clima, como la Organización Meteorológica Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, UNEP, o el Panel Internacional para el Cambio Climático, IPCC, han reafirmado la preocupación por el cambio climático de origen antropogénico, debido a las emanaciones de dióxido de carbono instaladas en la atmósfera, causantes del efecto invernadero, y que allí permanecerán durante décadas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a una alerta roja o código rojo porque se llega a un punto de no retorno o irreversible. Entre nosotros, el doctor Ricardo Lorenzetti acaba de publicar un libro sobre derecho ambiental y habla del colapso ambiental. Hay propuestas normativas para hacer frente al cambio, como el Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la acción de las COPs, ahora la COP26 de Glasgow, y la de acción como el Acuerdo de París, que propone no subir más de un 1.5 Celsius la temperatura. Y también la difusión como documental de la BBC de la verdad sobre el cambio climático. Pero considero previo definir el impacto ambiental, y por eso es que me pareció adecuada la definición que contiene el convenio ESPO sobre evaluación del impacto ambiental. El ESPO dice lo siguiente, bueno, es del año 1991. Dice lo siguiente: por impacto se entenderá, según este convenio, cualquier efecto causado por una actividad propuesta mediante el ambiente y especialmente la salud, la seguridad humana, la flora, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje, los monumentos históricos y otras estructuras físicas, o la interacción entre dichos factores. Comprende también el patrimonio cultural o las condiciones socioeconómicas que resulten de la modificación de dichos factores. Hay varias otras definiciones de ambiente. Por ejemplo, un juez de la Suprema Corte, Cristian Uramandri, dice que el ambiente es el hábitat, el lugar donde se vive. Lo dice en una opinión consultiva sobre los efectos de las armas nucleares y en un famoso caso que se llama Kaksikovo-Nashmaros. Bueno, respecto de la alimentación, que también se me preguntaba, hay que recordar que este derecho está establecido en el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que la sigla es el ECOSOC. Este pacto es complementario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Está a su vez complementado por unas observaciones a dicho pacto en los artículos 11 y 12. Y el derecho a la salud es el más vinculado con el ambiente. La relatora ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hilal Elber, visitó el año pasado la Argentina. Criticó en este país
en donde el alimento tendría que abundar. El problema es la sojización, la desigualdad y la pobreza. Los efectos que produce el cambio climático sobre la agricultura y sobre el alimento, el traslado de la frontera agrícola, el cambio, la necesidad de cambiar las semillas, la aparición de nuevas plagas, la necesidad de utilizar agroquímicos, distintas maquinarias, fertilizantes. Y a todo esto hay que sumar el efecto sobre la alimentación del COVID-19. En cuanto a los acuerdos regionales, bueno, será desarrollado por la doctora Victoria Zaragoza. Solo deseo adelantar que el acuerdo Mercosur-Unión Europea abarca un mercado que comprende una población de 778 millones de habitantes y procura la rebaja gradual de los aranceles aduaneros, y que parece como tema no arancelario el desarrollo sustentable. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias, Marta, que no todos la conocemos, así que no requiere ningún tipo de presentación como investigadora permanente formada del instituto. Y ahora le vamos a dar la palabra a María Victoria Zaragoza, cuyo paper, cuyo trabajo fue difundido a través del correo, del mailing, que bueno, después va a ser objeto de discusión por los otros investigadores del equipo y también por la profesora Leila Devia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana. Gracias, Marta. Gracias a todos. Bueno, si les parece bien, voy a tratar de hacer una rápida sintonización de transparencias que tengo preparadas, un poco, me dan de resumen en pocas transparencias de qué se trata el artículo. La idea es entonces ir pasando el PowerPoint, y lo van visualizando, me avisan, así me quedo tranquila, de que se puede ir viendo. ¿Se ve? ¿Bien? Bueno. Básicamente la idea, como decíamos recién, es poner a debate algunos aspectos de la cuestión del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, sobre todo el capítulo 13 de Comercio y Desarrollo Sostenible, que es el que nos llama porque es nuestra especialidad, la especialidad del equipo de investigación en el cual todos estamos doctorados. Y la idea del artículo era, bueno, recalcar este tema, no solamente como cosa conveniente e importante para nuestro esquema de desarrollo, sino también como revalorización de lo que son las normas ambientales en sí, ¿no? En tanto instrumentos de mejoría y de desarrollo de las cuestiones sociales y culturales de un determinado país. ¿Qué es lo que tendríamos que decir antes de empezar a hablar de los temas más desestructurados de este acuerdo? Estos acuerdos interbloque, interregionales, en realidad, digamos, se suscriben, en el caso de la Unión Europea, en conjunto con otros acuerdos supranacionales, digamos, que medianamente en la misma época tuvieron lugar. Vemos que en el mismo año 2019, además de este acuerdo de Unión Europea, Mercosur suscribe el EFTA, que es otra organización de libre comercio que incorpora a pequeños países, algunos países de Europa, como Suiza, Noruega, Reino Unido, Suecia y Dinamarca, que también tiene su propio capítulo de desarrollo y comercio sostenible. Y que también, por ejemplo, el acuerdo que suplanta al NAFTA, al UNCTAD, hoy conocido como UNCTAD, también incorpora un capítulo de cuestiones ambientales. De manera tal que fíjense la relevancia de las cuestiones ambientales a los efectos de tratar estos acuerdos interregionales. La gran diferencia con el acuerdo que suplanta al NAFTA, producto digamos, del fomento que hace el presidente Donald Trump en aquel momento, es que no va a adherir a los convenios relativos a cambio climático, porque ese es el gran debate que Estados Unidos tiene respecto a estos temas, pero sí a todos los acuerdos multilaterales respecto de las depredaciones TPS y demás, que Naciones Unidas tiene varios y un montón, y vamos a ver ahora raudamente. ¿Qué es lo que yo diría de las cuestiones esenciales del capítulo 13 de Comercio y Desarrollo Sostenible de este acuerdo? Bueno, se trata de dos aspectos importantes, que son los aspectos laborales y los aspectos ambientales.
¿Por qué trata estos dos temas? Porque en definitiva estos dos elementos son los instrumentos de obtención de ventajas comparativas, ¿no? que les dan a los países ventajas en las negociaciones económicas para poder mejor posicionarse, ¿verdad? Una cosa muy importante es que trata de abordar estos temas para evitar estas grandes dicotomías entre cuestiones laborales y beneficios sociales, entre comercio e inversiones versus ambiente. ¿Por qué? Porque justamente este concepto del desarrollo sostenible va a tratar de mejorar todas estas grandes dicotomías que existen entre estas dos grandes temáticas. A medida que vamos analizando el capítulo 13, vemos que se aplica y va a declarar aplicable la Agenda 21, la Declaración de Río de Janeiro del Medio Ambiente y de Naciones Unidas del año 92, la Declaración de Johannesburgo, la Declaración sobre la Justicia Social para la Globalización Equitativa de la Organización Internacional del Comercio. Bueno, va a incorporar todas las normas que medianamente vamos a ver ahora con los fines de que de esterilizar las prácticas insostenibles, ¿no? Que son estas prácticas que son antidesarrollo sostenible. Para eso claramente tenemos que tener en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto muy complejo, ¿no? Y muy difícil de abordar y de encontrar en realidad buenas definiciones concretas a los efectos nacionales en los países, ¿no? Sobre todo en el contexto genérico de la globalización. Pero tengamos presente que se trata de un sistema de crecimiento económico que sea equitativo, que sea socialmente justo, que sea viable y que ambientalmente sea sustentable, es decir, que ambientalmente no implique la depredación de los recursos, ¿no? A mí me gusta cuando doy clases en todos los grados, en grado, en posgrado y en doctorado, mostrar esta foto, ¿no? Esta foto es la foto del antidesarrollo sostenible, ¿no? Es esta idea de que nosotros estamos utilizando económicamente un planeta de una manera, digamos, autopoética, es decir, que va a generar efectivamente un caos en algún momento por una cuestión básicamente de depredación, ¿no? Esta es otra foto que también normalmente muestro a los alumnos, sobre todo en grado, que es bien sintética, es decir, ver cómo es que en definitiva estos árboles que están dispersos de esta manera, en forma de pulmón, se van como achicando, ¿no? Bueno, de esto se habla cuando se habla de políticas públicas relativas al desarrollo sostenible. Utilizar todas estas normas que el sistema internacional, el sistema nacional nos puede dar para generar, ¿qué cosa? Derechos y niveles de protección ambiental y laboral altos, ¿no? Que en definitiva son los que establecen el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y esto va bastante en contra de bastantes políticas nacionales de desregulación y de flexibilización laboral, ¿no? Que son muchas veces muy perniciosas para las sociedades en las cuales se encuentran. Este acuerdo también va a hablar de transparencia, de participación pública, va a tornar obligatoria las convenciones de la OIT respecto al trabajo decente, ¿no? Recordemos el tema del trabajo esclavo, el trabajo de los niños. Claramente las convenciones ambientales también las va a tornar aplicables, todos los acuerdos multilaterales que ahora vamos a mencionar, y que datan, les diría, casi desde la misma creación de Naciones Unidas, ¿no? También va a tornar aplicable todas las cuestiones relativas a cambio climático, justamente por las convenciones relativas a este tema, y que justamente el UNSCA, que es el acuerdo que Donald Trump promueve para suplantar el NAFTA, carece de esta obligatoriedad, ¿no? de la obligatoriedad de aplicar las obligaciones relativas a cambio climático, ¿no? También va a tratar los temas de comercio, biodiversidad, gestión sostenible de bosques, esto es muy importante, todas las cuestiones de la gestión sostenible de la pesca y los acuerdos multilaterales que hay en materia de protección de pesca, este es un tema muy importante sobre todo para las potencias, ¿no? Y algunos otros temas como por ejemplo gestión responsable de cadena de suministro y demás. Estos son temas relativos, por ejemplo, a la responsabilidad social empresarial. Y teniendo en cuenta que claramente al ser un acuerdo multilateral, tiene un sistema también de consultas, un sistema de resolución de controversias, que también está explicado en este convenio. Las conferencias que tornan a aplicar este convenio son casi, les diría, todas las multilaterales de Naciones Unidas. Desde el año 72 es la más importante para nosotros, porque es Estocolmo 72, pero antes hay otras en materia de petróleo, por ejemplo, de transporte hidrocarburífero. Bueno, todas esas normas en adelante se tornan aplicables. Conservación de especies migratorias y conservación del agua, bueno, la CONVEMAR. Hay un montón de, el convenio, el conocido convenio de CITES, ¿no? De especies amenazadas de flora y fauna, especies transzonales, bueno, un montón de convenciones que claramente van a quedar dentro de la aplicabilidad de nuestro tratado interregional.
¿Qué es lo que yo diría también que tenemos que tener en cuenta? Que, bueno, claramente la Unión Europea tiene estándares muy altos de protección ambiental, algunos de los cuales son estos que están acá, pero que nosotros vamos a tener que implementar y vamos a tener que emular a un sistema medianamente par, ¿no? Sobre todo en materia de certificación. Ahora, ¿en qué nos centramos para poder abrir un debate respecto de esto? Bueno, de estas ideas, ¿no? De que existen en este tipo de convenios multilaterales grandes oportunidades y grandes desafíos, y que nosotros tenemos que tratar de tender a que exista en definitiva comercio justo entre las regiones. ¿Y qué es esto de comercio justo? Bueno, Beatriz Nui en Santiago, no sé si alguno la conoció, hablaba mucho de esto, de la justicia, de la buena fe, ¿no? Es decir, ella mencionaba, por ejemplo, que tiene que haber buena fe en las convenciones internacionales, en los tratados internacionales, porque uno puede estar de igual a igual en la medida que uno tiene cierta base de igualdad. Y eso implica en definitiva ¿qué cosa? Bueno, equivalencia de condiciones. Por eso nosotros, para poder abordar científicamente, no sé si científicamente, pero por lo menos críticamente, este acuerdo, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que trabajar y analizar las asimetrías que tienen los bloques, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, entre dos bloques tan distintos como es el bloque Unión Europea y Mercosur, bueno, ahí las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a ser distintas. ¿Qué es lo que va a decir el acuerdo? Claramente, va a decir, ambos bloques tienen diferentes niveles de desarrollo, por eso, digamos, las normas y todas las actitudes y todas las convenciones dentro del acuerdo tienen que tener en cuenta esto, los niveles de desarrollo nacional de cada uno de los países del bloque y de los bloques en sí. Como bien decía la doctora Andrich, yo no sé si voy a poder mover esto acá para que ustedes lo vean un poco mejor. Nosotros, ¿qué podemos decir a primera vista? Y bueno, que entre los dos bloques, entre Unión Europea y Mercosur, tenemos en Unión Europea una población que es de 510 millones de personas, es decir, 1,9 veces más de las que tenemos nosotros, ¿no? Acá lo vemos en el mapita bien dibujado, es bastante fácil. Y después, otro gran detalle, que es que tiene un PBI que a pesar de que de población son solamente 2 veces más, es 7,5 veces más, ¿no? que tenemos nosotros. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente por estas diferencias y estas escalas de producción tan importantes que tenemos en materia de todo tipo, tanto tecnológica como de tipo de producción de bienes, ¿no? Los bienes, cuando son bienes durables o bienes con mucho valor agregado, bueno, claramente tienen mucho más valor, ¿no? Desde el punto de vista económico. Otro tema que tenemos que tener en cuenta son las normas de protección ambiental, y esto es una cosa que nosotros tenemos que elaborar, ¿no? Y en materia laboral, por ejemplo, América Latina viene bajando el estándar constantemente. En Brasil, Argentina, baja el estándar de protección laboral, que es una cosa que el acuerdo prohíbe. El acuerdo prohíbe dos cosas: bajar los estándares de protección laboral, justamente por la consecuencia directa que eso tiene en materia de desarrollo social y de protección de derechos sociales, y baja la protección ambiental, las dos cosas. Solamente para tener algunos datos, Unión Europea tiene un PBI per cápita de 36.000 dólares anuales, Brasil 16.000 y Argentina 20.000, esto es en el año 2009. Esto implica que nosotros tenemos una competitividad salarial muy importante, pero claramente existe un factor determinante, que es la devaluación de la moneda que se da en muchos países de América Latina y a nosotros nos afecta específicamente. Entonces, cuando hablamos de asimetría, hablamos de esto, ¿no? Y entonces el dilema es cómo producir comercio justo. En este comercio justo, la desagregación de las asimetrías la podemos encontrar en esto, por ejemplo. Primero, en los bienes y servicios de intercambio. Nosotros producimos bienes primarios, los bienes industrializados, que básicamente son producidos por Europa. Tenemos además con Europa asimetrías tecnológicas muy importantes, ¿no? Ellos poseen una gran tecnología de punta que claramente puede superar cualquier tipo de productividad de tipo primaria también, ¿no? Que es básicamente la que nosotros tenemos. También tenemos asimetrías de costos muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos una gran presión fiscal, distinta también de la que tiene Europa, costos de capital y de intereses también muy altos, y problemas permanentes de balanzas de pago. También tenemos normas de protección laboral y previsional diferentes y sumamente asimétricas, normas de protección ambiental también asimétricas, variación del valor de la moneda, como decíamos recién, que son en este caso las variaciones también muy asimétricas, y otro tema que es muy importante, que hace a los costos,
que son los costos ocultos, que es el problema de la corrupción, que también forma parte de otro de los elementos que genera grandes problemas en materia de comercio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que es importante producir cierta igualdad o equivalencia de condiciones, porque los términos de los intercambios, si no, son muy diferentes. ¿Qué es lo que también tendríamos que nosotros tener en cuenta? Que el comercio de bienes agrícolas tiene una alta volatilidad y variación de precios, y que la posibilidad de producción insustentable que se da con el paquete tecnológico que tenemos nosotros de producción de algunos elementos naturales a gran escala, también es muy alto. Y por otro lado, tenemos el inconveniente de los subsidios. Que los subsidios son otro gran inconveniente en Europa, ¿verdad? Porque en Europa, en definitiva, lo que tenemos es un sistema que financia muy, muy bien a todo el sistema agrícola europeo, ¿no? Con muy buenos sistemas de control. Bienes industriales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tienen un gran valor agregado, y esa es la razón por la cual todos los países siempre tienden a industrializar sus producciones, tratar de no exportar bienes primarios, sino más bien valor agregado. Esto implica un proceso industrial con posibilidades de contaminación, claramente, porque los bienes industriales normalmente son bienes básicamente producidos a través de cierto tipo de uso de combustibles contaminantes, utilizando elementos naturales que son no renovables, todos los derivados de la minería. Entonces esto claramente produce todo tipo de problemas. Primero, de expoliación de recursos, punto número 1. Y segundo, de contaminación de distintos tipos, fluentes, líquidos, sólidos, gaseosos. Y acá, bueno, entonces las mediciones de huella y de carbono, todos estos nuevos indicadores que hay, digamos, generan una gran importancia. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Y bueno, que tenemos una gran capacidad negociadora, ¿no? Es decir, tenemos un gran bloque muy importante para poder vender y comercializar nuestros productos. Y, digamos, puede ser esto una gran ayuda para poder producir una migración de la simplificación de trámites y unificación de etiquetados, por ejemplo, que es una cosa que es una cosa muy reclamada y muy trabajada ya de hace bastante tiempo. Ahora, este acuerdo tiene un problema de conflictividad internacional dando vueltas. ¿Por qué? Porque este acuerdo justamente es denunciado como irrefundable. Ustedes saben que esto tiene que ser refrendado por los parlamentos de los países de la Comunidad Europea, ¿no? Justamente es denunciado como que no va a ser ratificado justamente por el incumplimiento de este capítulo 13. ¿Por qué? Porque las potencias agrícolas europeas, que son Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica, están haciendo jugar algunos eventos que han sucedido acá en América respecto de que ya de manera anticipada el bloque está violando el capítulo 13, ¿no? Entonces el argumento ambiental está por detrás quizás de algunos argumentos de tipo económico de las potencias agrícolas de Europa, que son bastante más ineficientes que nosotros, los americanos, para producir alimentos, y que obviamente son muchos más caros, ¿no? Los alimentos en Europa. Entonces, esto claramente tiene esta gran reticencia de estos sectores de la Comunidad Europea. Y por otro lado, los sectores industriales del Mercosur también tienen sus prioridades respecto de los elementos industriales que van a ser importados desde Europa si es que este acuerdo empieza a regir. Así que digamos que la política internacional respecto de la aplicación de este tratado está bastante controvertida. El primero en poner el grito en el cielo en el mismo año 2019 fue Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio la casualidad de que en Brasil en ese momento salía en todos los diarios que estaba ardiendo el Amazonas, ¿no? Y producto de estos incendios entonces, Francia y Polonia básicamente fueron los primeros miembros de la Comunidad Europea que con el argumento ambiental decidieron empezar a decir en los medios que no lo iban a ratificar, ¿verdad? Ojo que esto no solamente quedó acá, sino también en la Eurocámara. Ojo que esto está sucediendo ahora, año 2020-2021, se sigue hablando de que América y el bloque Mercosur violan las normas ambientales y el principal argumento son los incendios del Amazonas. Después a esto, bueno, se sumaron todas las plataformas ecologistas y demás. Y bueno, esto claramente, ¿qué nos muestra? Bueno, que existe una controversia muy importante de este enfoque, ¿no? Es decir, ¿qué es la gobernanza versus la soberanía? Es decir,
¿A quién le pertenece la Amazonía? ¿A quién le pertenece la Patagonia, por ejemplo? Estamos muy acostumbrados a hablar de los recursos de otro país, ¿no? En este caso Brasil, algunos países que tienen la Amazonía como parte de sus biomas. Pero esto nos puede pasar a nosotros en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos muchas presiones internacionales respecto a estas cuestiones, sobre todo en materia forestal. Y eso sucede a pesar de que la masa forestal mundial no está esencialmente y más importantemente enfocada en la Amazonía brasilera o del Ecuador o de las regiones de Perú. Ya fíjense que muchos sectores de África tienen una superficie forestal mucho más grande, lo mismo que el sudeste asiático y lo mismo que Eurasia, y la parte norte de Europa con Suecia, Finlandia y demás. Esto es un tema que llama la atención, sobre todo en materia de gobernanza, ¿no? Porque pensemos que si hacemos un análisis histórico en 8.000 años, vemos que la pérdida de bosques mundial es tremenda, y los primeros responsables de la pérdida de bosques mundiales, no sé si lo alcanzan a ver en el mapa, es Europa. Acá los vemos. Europa está completamente depredada en materia de bosques. Muy distinto a lo que sucede en Brasil, por ejemplo, en la Amazonía en general. Lo mismo sucede en el sudeste asiático. Fíjense el esquema de depredación que hay de bosques. Están completamente casi depredados. Y en algunos sectores muy importantes de Rusia, de Eurasia. Rusia tiene el cordón boscoso más grande del mundo, que se conecta también en parte con Alaska, con la parte norte en Canadá y Alaska. Bueno, y fíjense que nadie habla, ¿no?, del tema de la gobernanza de la Siberia rusa, por ejemplo, ¿no?, en materia de bosque. Y mucho menos del cordón que tiene importantísimo Estados Unidos en Alaska, ¿no? Entonces nadie habla, todo el mundo habla del Ecuador y todo el mundo habla de la Amazonía, pero las cuestiones de gobernanza en este tipo de lugares es como que es un tema que no se toca, ¿no? Y eso genera claramente un gran debate entre los países en desarrollo y los ya desarrollados. Vamos a ver un ejemplo. Agosto del 2019 es el momento en el cual se sanciona, se suscribe este acuerdo internacional, en el cual claramente Brasil posee muchísimos focos de incendio en el Amazonas, ¿no? Brasil posee estos incendios en muchas partes de su territorio, como lo podemos ver acá, pero que también están en Perú, que también están en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Y si vemos una escala más grande, no sé si alcanzan a ver ahí el mapa, ahora los voy a tratar de abrir, datos de la NASA de esa misma época muestran que África concentra el 70% de los focos de incendio del mundo, ¿no? Ahí lo vemos abajo, pero si lo vemos así, lo podemos ver un poco mejor. La Amazonía claramente llena este sector, y también el sur lleno de incendios, Estados Unidos, México también, África también, Europa también, y también, bueno, el sudeste asiático, en el sector de Yakarta y demás, y Rusia. Esto abre un debate, que es el que queremos nosotros abrir hoy, respecto de esta cuestión del doble estándar. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si en el resto del mundo existen también muchísima cantidad de incendios y de cuestiones ambientales, ¿cómo es que se aplica un estándar respecto de una región como es la nuestra, el Mercosur, y no respecto de otra, ¿no? Como puede ser Rusia, como puede ser el sudeste asiático, como puede ser África, ¿no? ¿Qué es lo que habla esto respecto de las conveniencias del desarrollo? ¿Existen responsabilidades comunes pero diferenciadas? Bueno, de esto es de lo que un poco queremos hablar en el día de hoy y queríamos compartir para que se abren preguntas, para que se hable de desarrollo y para que surjan nuevas ideas respecto a estas cuestiones, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que yo voy a exponer es una breve exposición complementada con la exposición de la doctora Andrich, que sobre cambio climático y alimentos, esto en el caso mío sobre la cuestión de recursos hídricos, y también con la exposición de la doctora Zaragoza, porque tiene que ver con las asimetrías ambientales existentes entre los dos bloques
Mercosur y Unión Europea. Voy a subir una presentación. ¿Se ve la presentación? Bárbaro. Bueno, también ante todo agradecer a las autoridades de Gioja y al personal que hacen posible este evento y otros en el marco de este seminario, y también hacer una breve acotación de que este texto que habíamos enviado sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europeo tiene que ver con un evento que se había hecho en el 2019, donde se había empezado en el marco de la firma de este acuerdo Mercosur-Unión Europea a discutir, y habíamos sido invitados por el profesor Tarcisio Teixeira, con el cual estamos muy agradecidos, y bueno, posteriormente elaboramos este libro que fue compilado por Fernando Romero Wimmer, y en esta oportunidad estamos debatiendo este texto, y creemos que es muy importante por todas las razones esbozadas por la doctora Zaragoza, seguir haciendo un análisis profundo de este proceso que está habiendo de negociación en el marco de este acuerdo. Bueno, para una consideración sobre el impacto sobre los recursos hídricos de este acuerdo, en primer lugar, tener en cuenta las magnitudes de la productividad existentes en la región, y que en los últimos años están alcanzando récord, porque somos naciones líderes en el marco del... Yo me voy a referir más a la parte de la Cuenca del Plata, pero el Mercosur en general, pero de la Cuenca del Plata en particular es la región más productiva del mundo, en algunos productos, especialmente de soja. Estaba viendo ahora en estos últimos meses estadísticas del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, donde muestran de que claramente la región del Río de la Plata es la que produce, es la región más productiva del mundo, que produce más de la mitad de toda la soja que hay a nivel mundial. Pero esto tiene una serie de impactos socioambientales negativos que han sido abundantemente tratados en la bibliografía sobre el tema, y que tiene que ver con un proceso de agriculturización que comenzó desde la década del 70 con el periodo de la Revolución Verde, y que después hubo un proceso concurrente de pampeanización y de sojización después de la soja RR a partir de 1996. Pampeanización es extensión de este tipo de modelo centrado en la pampa a otras regiones donde no están preparadas, con toda una serie de consecuencias de desplazamiento de poblaciones, contaminación de aguas, etc. Bueno, sojización es la reconversión productiva para el cultivo de soja. Voy a traer a colación los objetivos del desarrollo del milenio, disculpen, del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque dentro de las negociaciones que se estaba refiriendo la doctora Zaragoza, que en este momento en Europa se está debatiendo y se está tratando si se va a ratificar o no este acuerdo, y una de las cuestiones es el impacto que puede tener el acuerdo sobre los objetivos del desarrollo sustentable, entre los cuales están muy relacionados. Bueno, fíjense el 6, que tiene que ver sobre el agua y el saneamiento, pero que está estrechamente relacionado, como lo mencionan los documentos de Naciones Unidas abundantemente, con otros. Saben ustedes que en los ODS se ha establecido una relación muy estrecha entre los derechos humanos y toda la cuestión del cuidado y la conservación de los ecosistemas. Se encuentran estrechamente relacionados, por lo tanto, cuando hay impacto ambiental, cuando hay impacto sobre la calidad de los ecosistemas y los recursos naturales, esto tiene un impacto eso va en desmedro de los derechos humanos. Entonces está relacionado con el fin de la pobreza, con los objetivos del hambre y con el cambio climático, etc. Me voy a focalizar en el objetivo 6, cada uno de estos objetivos tienen una serie de metas.
para el 2030. Y el objetivo acerca del agua es implementar el modelo de la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza. Es una meta que es particular porque es la única en su tipo que se refiere a recursos hídricos y a la cooperación transfronteriza. Y tiene dos indicadores, que es la implementación de este modelo de gestión integrada a todos los niveles y que la proporción de superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos operacionales y al incremento de la proporción de arreglos operacionales en las cuencas, en las aguas transfronterizas. Ahora bien, ¿por qué es importante para los ODS y para el resto, donde se ve esta interacción de la importancia de la gestión de las aguas compartidas? Bueno, porque el 60% de la superficie mundial está dentro de este tipo de aguas de cuencas fluviales, lagos y también de acuíferos, en la cual vive aproximadamente la mitad de la población mundial, 3.000 millones de personas, y las medidas unilaterales pueden provocar impactos, pueden generar, digamos, las medidas de adaptación adaptación frente al cambio climático puedan ser afectadas, especialmente en el contexto de la crisis del coronavirus. Hay un documento que fue publicado recientemente, hace unos 2 o 3 meses, de Naciones Unidas y UNESCO sobre el tema, donde alerta y priorizan las medidas de cooperación en el contexto de la crisis del COVID. Y bueno, hay una reunión, hay un comité de expertos, un comité interinstitucional donde hace un seguimiento de cómo se van cumpliendo los indicadores de esta meta de arreglos operacionales y de implementación de la gestión integral de los recursos hídricos. Bueno, vean ustedes acá en un contexto mundial, podemos observar que en el valor de cumplimiento, esto se empezó a hacer, el primer informe fue en 2017 y después en el 2020 el segundo. Que en este contexto, bueno, la región esta de los países del Mercosur tiene un alto nivel de institucionalidad respecto a arreglos operacionales, y lo mismo también de Europa. Acá se puede observar con más detalle. Por un lado tenemos la Europa y los Estados Unidos, lo que es el valor total, el valor desagregado por el acuífero y el de ríos y de lagos. En Europa es considerada el del mayor nivel de institucionalidad del mundo, con mayor cantidad de arreglos operacionales, con un marco, digamos, en el caso de la Unión Europea, que regula la cuestión del agua a nivel de la región, y en el caso de Estados Unidos también en ambos casos con antecedentes muy importantes. Y en el caso de Sudamérica, bueno, hay que acá desagregar por un lado lo que es el Mercosur del resto, porque digamos, tomando en consideración toda la región latinoamericana, y algunos países que no han presentado informes y que no cumplen con estos. Una de las cuencas más importantes, que es la del Orinoco, no cuenta, digamos, con arreglos suficientes. Sin embargo, adentro de lo que es el Mercosur, las dos cuencas principales, que es la cuenca del Amazonas y la del Río de la Plata, sí cuentan con tratados importantes, que son el Tratado de Cooperación Amazónico, ¿no?, que se firmó en 1978, y después hubo otros que pasaron a complementan en la protección del ambiente, y el Tratado del Río de la Plata en 1969, que fue complementado con muchos otros tratados posteriores. Es decir que
en términos de institucionalidad se alcanza con estos objetivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el nivel de la gobernanza es un punto deficitario, la gobernanza ambiental, en el contexto del Río de la Plata, porque no se ha firmado, digamos, los dos principales acuerdos internacionales que hay en el derecho internacional fluvial, que son el derecho de el convenio para la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, conocido como el Convenio del Agua de Helsinki de 1992. Bueno, ese había sido firmado en el contexto del Convenio de Naciones, sí, en el CEPE, en un contexto regional para Europa, y después fue abierto al mundo, digamos, en 2003 fue enmendado, pero que ninguno de los países de la región lo ha firmado. Sí, lo firmó Venezuela y Paraguay, pero ninguno de los dos lo ratificó, con lo cual, como es un convenio donde tiene toda una serie de cláusulas de protección, y por otro lado, el otro de los acuerdos de gran importancia internacional es el convenio sobre el derecho internacional de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ninguno de los países del Mercosur lo ha firmado, y eso implica por otro lado, tampoco hay un corpus jurídico de todo el Mercosur de protección al respecto. Entonces, como conclusión de esto, digamos, ha referido los interrogantes que quiero plantear es lo siguiente: hay, de acuerdo con una serie de cláusulas del acuerdo, y que se prevé que haya una incrementación de este modelo de agricultura intensiva, y que esto podría afectar el sistema acuífero guaraní. Esto va a implicar un incremento del agua virtual. Está demostrado que hay acuerdos comerciales producen depresión en zonas de producción, y que esto, el cultivo de soja y de otros productos, otras cereales, tiene un impacto sobre la huella hídrica muy importante, y que la cuenca hidrográfica del Río de la Plata es donde se produce la mayor exportación en el mundo de agua virtual. Bueno, por todo esto, y también para dejar espacio a debate, a preguntas, cabe, digamos, como interrogante, ¿cuáles son los costos ambientales que estamos dispuestos a asumir en este acuerdo biregional? ¿Y qué consecuencias podría tener sobre las prácticas de agricultura en el Río de la Plata? Y así también, digamos, este tipo de modelo, qué consecuencias también podría traer en las negociaciones, porque uno de los temas es que se esgrimen, digamos, en el caso de países de Unión Europea y también de los que se oponen en el Mercosur, es la huella de carbono, la huella hidrológica, el impacto sobre el cambio climático, etc. Se están haciendo obras ahora en la hidrovía Paraná-Paraguay. Bueno, es algo muy importante, pero esto está en función de una reducción del costo de fletes de granos, y va a deteriorar, por ejemplo, el Pantanal, que es el humedal más importante que hay en el mundo, la llanura de inundación más importante. Entonces, creo que es importante evaluar, digamos, el costo que estamos dispuestos a asumir, y también las consecuencias de largo plazo de este modelo, porque parte de los recursos hídricos, bueno, hay otras cuestiones como están los organismos genéticamente modificados, fitosanitarios, que están adentro de este acuerdo birregional, que está en proceso de negociación. Bueno, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, bueno, la idea es contribuir, hacer una contribución el día de hoy de mi parte, a partir del texto de Vicky, ¿no? Tal como lo afirma ella en su título, en el título del documento de su paper, ella plantea que las normas de protección ambiental son herramientas para el desarrollo. Entonces, partiendo de esta premisa de que las normas de protección ambiental son una herramienta para el desarrollo, yo voy a defender brevemente, eso sí, la hipótesis de que la agroecología es un camino posible para el desarrollo del campo argentino de manera coherente con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y que contribuye al menos a 10 de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta norma constitucional prescribe que todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Más adelante dice también la norma: las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Entonces, a partir pues, de esta reflexión, o de recordar, porque sé que ustedes la conocen, esta norma, vamos a ver cómo la agroecología se adecua a esta prescripción normativa. La agroecología plantea un modelo de producción autosuficiente frente a insumos externos, culturalmente adecuado, socialmente justo, económica y ecológicamente sostenible, que se basa en la articulación de los conocimientos locales con los conocimientos de diversas disciplinas científicas. Parte del reconocimiento de la agrobiodiversidad y propende por el equilibrio óptimo de los cultivos, suelos, nutrientes, luz solar, humedad y otros organismos coexistentes. En síntesis, podemos decir que la agroecología se presenta como una alternativa al modelo actualmente predominante desde hace pues muchos años, que es el agronegocio. Este modelo de agronegocio se basa en semillas manipuladas genéticamente como expresión de la privatización de la naturaleza, exterminando las prácticas tradicionales de producción y el libre intercambio de semillas. Se basa en agrotóxicos que contaminan la tierra, las fuentes hídricas y que afectan la salud de los seres humanos y de los animales. Se basa también en la concentración de la tierra y en la expulsión de las comunidades locales, en la criminalización de las luchas sociales del campesinado y de los pueblos originarios, en la represión y violación de derechos humanos, en monocultivos que destruyen la biodiversidad agraria, bosques nativos y suelos, en alimentos industrializados a base de soja y maíz transgénicos que aumentan el riesgo de enfermedades, convirtiéndose esto en una carga para el sistema de salud pública. También concentra el mercado de insumos en unas cuantas transnacionales, las mismas que imponen esta política desde lo global. Bueno, entonces, aquí vemos la contracara, el agronegocio es la contracara de este modelo, lo que se podría revertir con la agroecología. ¿Cómo ha surgido la agroecología? Es importante destacar que las experiencias agroecológicas que se tienen hasta el momento en el país son el resultado de la autoorganización comunitaria, que se convierte en un ejemplo de participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y en la formulación de modelos alternativos para la posterior configuración de políticas públicas. Estas organizaciones y movimientos sociales trascienden las fronteras nacionales y han logrado abrirse paso en las discusiones que se dan en el marco
del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, posicionando la agroecología a nivel global, lo cual es un reflejo, va a tener un reflejo también en el reconocimiento de este modelo a nivel nacional y local. Estos movimientos están conformados por la población víctima de la exclusión sistemática, son campesinos, comunidades indígenas y desposeídos, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, los que están más allá de la línea, de la línea abismal. Las acciones lideradas por ellos, por este grupo de personas, de movimientos sociales, han obligado a mantener abierto el debate sobre la reivindicación de derechos, el reconocimiento de la diversidad cultural y la protección ambiental, ante la crisis de la representación política que ha sido cooptada por el poder económico y que se encuentra cada vez más lejana de las verdaderas necesidades e intereses de la población. Las comunidades organizadas conciben otras formas de participación política y de las relaciones sociales que reivindican mecanismos directos de participación ciudadana. En Argentina, puntualmente, tenemos como resultado institucional de todas estas acciones llevadas a cabo por los ciudadanos a nivel local, nacional y regional. Ay, qué pena por el ruido, pero mis perritos. Tenemos que en el 2020, en el año 2020, se creó la Dirección Nacional de Agroecología, que está trabajando, por suerte, a mi juicio, conjuntamente con la RENAM, que es la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, que ya se había creado desde el 2016 y que actualmente cuenta con 100.000 hectáreas de producción agroecológica. La gran mayoría de las 100.000 hectáreas que hacen agroecología bajo el asesoramiento de la RENAMA se ubican en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y San Luis, y hacen cultivos extensivos, pasturas para ganado, trigo, maíz, avena, cebada, centeno y algo de soja. A ello también se ha sumado una porción muy pequeña dedicada a la horticultura. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario, existen 2.324 explotaciones agrícolas que hacen agroecología en Argentina, sobre un total estimado de 250.000 explotaciones. Si se les agregan las explotaciones que hacen cultivos orgánicos, es decir, que no utilizan transgénicos ni agroquímicos, o biodinámicos, un método específico de agricultura ecológica, en total hay unas 5.277 unidades productivas que trabajan de manera no convencional en el país, lo que significa que de una de cada 50 explotaciones agrícolas de Argentina trabaja bajo un paradigma productivo alternativo. O sea, estos datos son para mostrar que la agroecología es una realidad, no es un sueño, no son ideas sin ningún fundamento, sino que ya tenemos experiencias, y lo más interesante es que estas experiencias surgen por el impulso, por el esfuerzo, por la conciencia de la ciudadanía, ¿no? En lo que respecta a la rentabilidad, que es uno de los aspectos más cuestionados o que más se le cuestionan a la agroecología, y porque, digamos, es clave para poder afirmar que contribuye también a la sostenibilidad económica, podemos decir que la producción agroecológica cuenta con un menú de prácticas que la diferencian de la producción convencional. Uno de sus ejes es el diseño y la gestión de los sistemas agrícolas pensados para minimizar recursos externos como fertilizantes, semillas, agroquímicos y combustibles, para en cambio priorizar las relaciones ecológicas que ocurren dentro del propio sistema.
Disculpa, ¿seguís Juliana o qué pasó? Perdón, la interrupción. No, ya terminó Juliana, parece. Así Ah, de que perfecto, como hemos, no le vi como un final, pensé que seguía sí. y no la quería interrumpir. Si les parece, entonces, no sé, para un poco comentar lo que ustedes estuvieron charlando, Sí, si sí, les... Leila, nosotros ya terminamos nuestras exposiciones, así que... Perfecto, muchísimas gracias. No la quería interrumpir porque me pareció que se le había caído algo y que después volvía. Así que, bueno, ante todo, felicitaciones a los expositores y expositoras, a Mariano, a Vicky, a Marta, a Juliana, excelente, y gracias por haberme invitado a comentar estos textos y estas ideas. Hace muchísimos años que venimos trabajando, muchas veces con ustedes, con otros grupos de investigadores y de investigadoras, este tema. Se abordaron varios temas, pero creo que hay un eje principal que tiene que ver justamente con la agenda comercial internacional y con la agenda del derecho ambiental internacional. Yo creo que las dos agendas van en paralelo. Ya en el año 1947, cuando se crea el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, dentro del GATT está el grupo MASI, de medidas ambientales y comercio internacional, y bueno, no tenía la agenda y no tenía la visibilidad que tienen ahora estos temas, pero se le había solicitado a ese grupo que hiciera un informe sobre los impactos negativos y los impactos positivos del comercio sobre el ambiente. Hoy en día creo que hay un bastante más avanzado, y eso se ve también en la década del 90 en la Organización Mundial de Comercio, cuando en los considerandos de su mandato ya comienza a verse el concepto de desarrollo sostenible, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio así también lo refiere, o sea que yo creo que hay una agenda recorrida muy importante, y en el paper de María ya se habla de la relación entre comercio internacional y derecho ambiental, precisamente dentro de los acuerdos, los procesos, perdón, de integración con los respectivos acuerdos. Eso también se fue ayornando, no es lo mismo pensar cómo la cuestión ambiental ingresaba tangencialmente en el Tratado de Asunción, que solamente estaba en su preámbulo, una referencia hacia el tema ambiental que venía justamente de la conferencia de Río 92, el Tratado de Asunción es del año 92 también, y 90, perdón, 91, y después 92 es la reunión especializada en medio ambiente, o sea que muy interesante todo el trayecto que hace Vicky hasta que se llega a la firma que tardó tanto y que va a seguir tardando bastante en cuanto a su implementación efectiva, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ahora el eje sí está dado en las cuestiones ambientales, o sea, los ejes de tensión, hay muchos más, ¿no? Pero los ejes de tensión y de conflicto están dados en el capítulo ambiental, cuestión que hace 20, 30 años atrás algunos y algunas lo veíamos, pero no se visibilizaba de esa manera. Luego Marta también nos habla dentro de ese esquema de procesos de integración y de gobernanza más global, haciendo referencia al Acuerdo de París, o sea, el Acuerdo de París para los ambientalistas, por así decirlo, es el eje, junto con Laudato Si, los objetivos del desarrollo sostenible que describió muy bien Mariano, algunos de ellos con respecto a la gestión del agua, es como el norte hacia donde va la sustentabilidad y el derecho ambiental. Van de la mano el Acuerdo de París con los ODS y por supuesto con la encíclica. Y yo agregaría algo que Marta también comentó tangencialmente, porque habló del acuerdo de SPUC, no
y del acuerdo de Aarhus también, es el acuerdo de Escazú. Yo creo que dentro de todo este proceso que se ha comentado y donde hay algo fundamental para resaltar, que eso no ha cambiado, creo, que es las barreras comerciales o no arancelarias, perdón, discriminatorias o no discriminatorias. O sea, los requerimientos ambientales o los requerimientos de sostenibilidad son requerimientos realmente que protegen y conservan el ambiente, la cuestión social, la cuestión económica, o solamente son barreras al desarrollo, que también alguno de los exponentes lo comentó, al desarrollo, en este caso, de nuestra región del Mercosur y de la región de los países en vías de desarrollo, ¿no? O de crecimiento relativo, como se dice hoy en día, o de término medio de crecimiento. Y yo creo que ahí está lo difícil de poder determinar cuándo un requerimiento, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista del derecho. Por eso cuando nosotros leemos algunos laudos arbitrales, no ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso también nos va a traer otra cuestión, sino cuando leemos los paneles de la OMC, nos damos cuenta que analizar jurídicamente si se está frente a una barrera no arancelaria, discriminatoria o no discriminatoria, innecesaria, como lo dice el párrafo del artículo 20, inciso B y G, es bastante difícil. Entonces, yo creo que Vicky lo que está planteando en su paper, y es muy importante esto, es decir, bueno, hasta dónde el acuerdo, yo creo que es algo superior, ¿no? Hasta dónde el acuerdo Mercosur-Unión Europea es beneficioso para nuestros países, hasta dónde sus impactos ambientales son positivos o negativos, porque también tenemos que pensar en impactos de sustentabilidad positivos, y no solamente ya para cada país, sino para el bloque en sí. Para el bloque en sí, si estos requerimientos así lo son. Y en eso da una solución novedosa, o nos brinda una solución novedosa, por así decirlo, porque en escala no es tan común el desarrollo de la agroecología. No es que no exista y no es que no pueda ser exitosa, pero tenemos que plantearnos un nuevo modelo de negocios. Y ahí yo culminaría en el nuevo modelo de negocios, que otra vez volvemos a un tema que no es tan nuevo, pero que también es reciente, que es la Agenda de Desarrollo Productivo Verde. Esto tiene que ver con el acuerdo medio ambiente, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tiene que ver con lo que planteó Marta del Acuerdo de París, tiene que ver también con lo que planteó Juliana, y con el uso sostenible de las cuencas hídricas que planteó Mariano. ¿En qué sentido? Se está pensando en nuestros países, en nuestro país directamente. El ministro Culfas hace bastante poco presentó la Agenda de Desarrollo Productivo Verde, que vendría a ser un símil o un paralelo del Pacto Verde Europeo y del New Green Deal que plantea también Estados Unidos. Entonces, en esta agenda, todos estos temas que se han tratado y que los investigadores han tratado, investigadoras con tanta rigurosidad, culminan en ver cómo se va a producir ese desarrollo a través de la economía, del eje de la economía circular, del eje de la transición energética, del eje de la explotación del litio, de la explotación del hidrógeno, de lo que se llama el hidrógeno verde, algunos hablan ya del hidrógeno azul. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos ejes no van a producir impactos ambientales o impactos ambientales negativos muchas veces, y lo voy a culminar con el acuerdo de Escazú. Cada vez que tenemos una actividad, cada vez que hay un desarrollo productivo o económico, siempre va a haber un impacto. Entonces, ¿cómo se va a internalizar ese impacto? Y si ese impacto se va a utilizar como una barrera
no arancelaria o discriminatoria, o se va a utilizar como un verdadero requerimiento ambiental que se necesita para nuestro planeta y para las generaciones no solamente presentes y futuras. Y quería culminar con todo lo que han dicho ustedes y que han plasmado en sus libros y en sus papers, que tiene que ver con otro gran hito dentro de lo que es el derecho internacional, derecho regional ambiental, que es el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo multilateral regional, que Argentina lo ha ratificado, que los países del Mercosur no, Uruguay sí es el que lo ha ratificado. Este acuerdo es de acceso a la información, participación y acceso también a la justicia. En el caso de la participación en el proceso de toma de decisiones, va a ser bastante difícil bajar este acuerdo a lo que es el ordenamiento positivo. Ya en Argentina tenemos una sentencia muy señera en ese sentido. Una organización no gubernamental pidió información a una empresa estatal o semiestatal petrolera, y los jueces ya hicieron alusión y argumentaron bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de Escazú. Entonces, me parece que el Acuerdo de Escazú de por sí, según como lo veamos, puede llegar a convertirse en una barrera no arancelaria también para el sector productivo. Entonces, me parece que el desafío que tenemos todas y todos, además de repensar todas estas cuestiones y cómo poder volcarlas y implementarlas en el ordenamiento jurídico, porque estamos hablando de algunas cuestiones que son metajurídicas, pero es necesario que esto se introduzca en algunas regulaciones, que haya una transversalidad entre regulaciones ambientales propiamente dichas y regulaciones ambientales sectoriales. Cómo va a jugar a la hora, y estoy pensando en los costos para todo el desarrollo productivo de la región. Entonces, derechos humanos, derechos internacionales, de agenda económica internacional y agenda también de derecho ambiental. Entonces, las tres agendas, hay algunas más, porque está la agenda también de la Organización Internacional del Trabajo y podíamos hablar de muchas, pero me parece que lo que los expositores y las expositoras desarrollaron muy bien es este entrecruce para analizar de estas tres agendas que parecían incompatibles o parecía que no se cruzaban, y que hoy en día se cruzan cada día más, y hay que tenerlas muy en cuenta para el crecimiento económico, inclusivo y ambiental de cualquier país. Así que con eso, mis felicitaciones. Muchas gracias Leila y a todos los integrantes del equipo. Y bueno, esperamos a ver si hay alguna pregunta, o incluso, bueno, si entre ustedes quieren interactuar, tenemos unos minutitos para ello. Bueno, yo me quería disculpar porque no sé, se dañó mi computador y me sacó y casi no puedo volver. Entonces, eso, qué pena, el inconveniente técnico. Sí, por eso no sabía, Juliana, si empezar a comentar o no, porque estaba, digo, a lo mejor tendrá algo para decir. Sí, claro, me faltó decir, pues como yo estaba justo en el punto de la rentabilidad, que es un tema clave allí, y entonces quería citar el informe de un agrónomo, Claudio Benítez, que trabaja en la RENAMA y asesoró una experiencia en Zavalla, localidad del departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, donde dice donde demuestra pues la rentabilidad en números, ¿no? Dice, la temporada pasada elaboraron 50 toneladas de trigo agroecológico en la localidad, las ganancias duplicaron los costos de producción,
mientras que con el trigo convencional que solían cultivar antes, dedicarse a la agroecología, los costos superaban las ganancias. Notamos que con agroecología los rendimientos son más estables y los costos mucho más bajos, ya que casi no hay dependencia de insumos dolarizados como los agroquímicos o las semillas. Usamos tecnologías menos costosas que cambian totalmente la ecuación. Y bueno, para terminar allí, decir que este es un modelo que, como les decía, se ha implementado desde la agricultura familiar, y al respecto hay que destacar que la agricultura familiar provee el 80% de los alimentos que consumimos a nivel mundial. Entonces, digamos que no es poco representativo la necesidad, o sea, el trabajo que hacen los agricultores familiares y la necesidad de promover políticas que reivindiquen el modelo que ellos defienden y que permita garantizar su existencia como productores, ¿no? Porque ese es el riesgo actual. El modelo los ha ido extinguiendo junto con la diversidad biológica. Gracias por este espacio para terminar. No, porque nos parecía y quedaba como medio así inconcluso, me dio la sensación. No Claro, sé, Luciana. Sí, Sí, si ves alguna pregunta. Sí. No sé si hay alguna pregunta, sino para agregar, sí, al respecto de lo que dice Juliana, este modelo de agricultura intensiva permite que solamente un pequeño porcentaje puedan, están de los que se dedican a la agricultura familiar, sino que se emplea muy poca mano de obra. Y bueno, uno de los obstáculos que yo veo para avanzar en este modelo tipo Green New Deal es respecto de la producción, digamos, agropecuaria. Son las culturas agrícolas que tienen una idiosincrasia muy productivista, muy reticentes a este tipo de modelos, y que sin embargo es muy importante para el Sí, pero presente. ahí, perdón Mariano, pero ahí creo que Sí. justamente está el hecho de Escazú y otras cuestiones regulatorias, pero está el hecho del cambio de la inclusión y de la inclusión en el proceso de toma de decisiones, que es lo más difícil que va a ser de toda la sociedad y de los involucrados y los que están afectados. O sea, me parece que el desafío es ese, cómo logras un consenso, que es algo que viene de toda la vida, pero que ahora estás como obligado a lograr ese consenso. O sea, además de querer lograr el consenso, que sea bueno lograr el consenso, ya cada vez más la comunidad internacional y todo te va llevando a que conviene negociar y consensuar, porque el planeta no resiste más, y tampoco las relaciones interpersonales, creo yo. Entonces, Sí. me parece que pasa por ahí, y algún cambio, los que somos optimistas, queremos, aunque no lo vayamos a ver nosotros, que va a haber. Yo creo que hablando justamente de la oportunidad que nos da este tema de negociar, estas negociaciones entre bloques, es que nos permite ayornar mucho nuestra propia legislación, nuestros propios estándares de certificación. Y este tema, esta idea del comercio justo, que están, sobre todo en Colombia, que tiene mucha experiencia respecto, por ejemplo, del café y de algunas agriculturas familiares bien concretas, ¿no? Es decir, poder instaurar la producción agroecológica como un negocio de nicho, ¿no? Cuando la producción agroecológica empieza a tener un mejor valor de mercado, porque la conciencia social implique y permita que esos insumos ecológicos o bienes ecológicos tengan un mejor valor en el mercado y el consumidor los consuma con mayor valor, entonces ahí quizás tenemos otra posibilidad de despegar en materia agroecológica, ¿no? De desarrollo sostenible. La agroecología tiene muchos beneficios, no solamente los beneficios ecológicos en materia de producción verde, sino también, como decía Juliana, ¿no? de una producción local, de que los países puedan, perdón, siempre pasa lo mismo,
que los países puedan producir y que puedan tener radicada su gente en el campo, ¿no? Que no se produzca una despoblación de su territorio, justamente en contra de lo que va sucediendo en muchos lugares, donde las migraciones internas localizan a la gente dentro de las ciudades, ¿no? Así que la verdad que yo creo que este tipo de acuerdos son beneficiosos, y van a ser beneficiosos porque por lo menos van a poner en agenda estas soluciones que van a mejorar, yo creo, la calidad de vida de todos, ¿no? Porque las normas ambientales justamente son instrumentos de desarrollo, pero lo que pasa es que hay que poderlas aplicar bien y de una manera coherente, ¿no? Y claramente en beneficio de los propios países, ¿no? Los países en cuestión. Quisiera decir que me parece, pues yo admiro mucho todos los movimientos sociales porque me parece que ellos se toman en serio los derechos, como decía Dworkin, ¿no? Porque digamos, las normas ambientales ya las tenemos, lo que falta es cumplirlas. Y ellos gestionan o autogestionan alternativas para cumplir, para hacer efectivas esas normas, que era un poco lo que yo quería decir, porque concuerdo con Vicky plenamente. Me parece genial como esa idea que ella desarrolla en su paper, y es que los derechos ambientales o las normas de protección ambiental son un mecanismo para el desarrollo, para promover el desarrollo, pero un desarrollo sostenible, ¿no? Sostenible ecológicamente, económicamente, justo. Por lo menos en la agroecología, ya también de la mano con estas experiencias productivas, tenemos experiencias de consumo responsable y de comercio justo, porque directamente consumidores y productores se ponen en contacto y sin intermediarios intercambian pues, o hacen este intercambio o esta venta de la producción. Entonces eso. No sé si habrán visto que hay un mensaje en el chat de Marcelo Alegre, que tuvo una dificultad con, digamos, un compromiso laboral que se le extendió y que, bueno, por eso no pudo acompañarnos. Él me había anticipado que estaba complicado, pero pensaba que iba a llegar un poquito más tarde, así que, bueno, dejó el mensaje también en YouTube, y ahí las chicas lo transcribieron. No sé si, estoy mirando a ver el chat, a ver si hay alguna pregunta. Aparentemente no. Bueno, no sé si quieren decir alguna palabra de cierre. Por mi parte, el agradecimiento del Instituto por dar difusión a los resultados de esta interesante y de tanta actualidad investigación que viene llevando a cabo como grupo ya, bueno, desde hace muchos años, más allá que se van variando un poco los temas. El agradecimiento a Leila por haber participado como comentarista en esta oportunidad. Y por mi parte, bueno, invitarlos seguramente a los próximos seminarios, que ya les informaremos las fechas con la debida antelación, y también el paper de discusión más adelante, para mantenerlos informados. Muchas gracias, Luciana. Bueno, muchas gracias, Luciana, y nosotros quedamos disponibles también por alguna consulta que pueda haber posteriormente, digamos, por este tipo de temas. Buenísimo. Y hago un anuncio. Sí, el 17 de noviembre vamos a presentar este mismo equipo con algunos otros integrantes más los resultados del DECIT de servicios ambientales, así que seguimos trabajando en lo mismo. Sí, esperamos verlos pronto porque tenemos una serie de resultados de investigación en curso y hay que difundirlos. Hay que difundirlos. Y aprovechar estas vías que llegan, digamos, no siempre en forma, digamos, simultánea o sincrónica, pero bueno, van llegando, así que quizás también después a veces, digamos, ponen dudas, o alguien que lo ve en su momento, cuando tiene la oportunidad, digamos, hace alguna pregunta, y en su caso se las haremos llegar a los mails. Excelente. Bueno, perfecto.
Gracias. Bueno, Buenas muchas gracias. tardes.